Algo, el saber vivir de algo que nos afecta en mayor o menor medida a todos, y es que en estos días de mucho andar, de ponerse tacón alto, de sobrepeso, de caminatas por ahí dando un paseo, viendo lo preciosa que está la ciudad, uno de las zonas más afectadas de nuestro cuerpo son los pies, y de eso vamos a hablar, Conchita. Buenos días. Efectivamente, Jota, buenos días. Vamos a hablar, como les avanzábamos antes, de los pies, del calzado. ¿Qué calzado tenemos que utilizar en Navidad? Bueno, en esta época, como bien decimos, pasamos mucho tiempo de pie, paseamos, andamos de aquí para allá y hay que cuidar los pies. Además, está haciendo mucho frío, que es otro de los factores que afecta al calzado. También vamos a hablarles de la mejor hora para comprar, porque hay una hora en la que es mejor comprar ese calzado, de los riesgos que tienen nuestros pies si no los cuidamos adecuadamente, y también, por supuesto, de qué alimentos nos van a beneficiar para cuidar esos piececitos en invierno. Bueno, muy curioso todo. No sabía que había hora para comprar zapatos. Yo tampoco, pero pues lo vamos a ver. Hoy lo vamos a ver en un momento. Vamos a hablarlo. Lo vamos a ver en un momento porque para conocer más sobre este asunto tenemos a un especialista en el cuidado de nuestros pies. Él es Víctor Alfaro, él es podólogo y director de la clínica Podoactiva. Bienvenido. Víctor, feliz Navidad. Feliz Navidad. Bueno, la primera pregunta. Yo entiendo que escribiendo la carta a los Reyes, mucha gente habrá pedido unos zapatos, quiere unos zapatos nuevos, y a la hora de pedirlo, pues mucha gente lo único que dice es el número. Yo quiero un 42. ¿Esto es correcto o no? Bueno, es un poco insuficiente, porque al final el pie es una estructura tridimensional que tiene tres dimensiones, un largo, un ancho y un alto. Y cuando estamos dando ese dato del 42, estamos dando solo el largo. Cuando el ancho es totalmente decisivo en un zapato, o sea, lo ideal sería que cuando compráramos un zapato, que hoy hay poca oferta todavía de distintos anchos, pero a futuro seguramente lo habrá, es que pudiéramos elegir un ancho que fuera adecuado a nuestro antepié, porque hay muchísima variabilidad. Y luego el alto es muy importante, el alto del zapato, lo que se llama la altura de pala. Si tú tienes un pie muy excavado, por ejemplo, pues no vas a poder llevar el mismo zapato que el que tiene un pie más aplanado. Y muchos problemas en los dedos, en el empeine, lo genera una insuficiencia de altura. Entonces es un poco insuficiente pedirlo solo por el largo. O sea que el primer consejo que podríamos dar hoy es, si vamos a escribir la carta a los Reyes y vamos a pedir unos zapatos, mejor ir primero a la tienda, nos lo probamos y luego le decimos a los Reyes, queremos estos zapatos. Yo creo que, ¿no?, pedirle un vale regalo, por ejemplo, a los Reyes podría ser una buena opción, y que con ese vale nos lo probemos en la zapatería, nos pongamos, caminemos un poquito y veamos si realmente ese zapato se adapta a nuestro pie o no, porque la sensación inicial a veces de ponerlo 2 segundos es insuficiente. O sea, hay que ponerlo, caminar un poquito por la tienda y hacerlo en el horario adecuado. Es verdad que... Esto le iba a preguntar, que ha dicho Conchita, que hay una hora mejor para comprar, o más que para comprar, entiendo yo que será para elegir, porque ya los compran los Reyes, pero sí, para elegir los zapatos. ¿Y eso por qué? Pues bueno, tal como vemos aquí en este esquema, si los compramos a las 10 de la mañana, que llevamos... Está mal, 10 de la mañana está mal. Bueno, estaría mal pues porque llevamos poco tiempo de actividad, y el pie con la actividad lo que va a hacer es dilatarse. A las 6 de la tarde, que es un horario que ponemos aquí como correcto, el pie estará más dilatado y será más fácil de que no tengamos problemas de rozaduras. El verano, por ejemplo, o el invierno también influye en esto. Cuanto más calor, más se va a dilatar el pie. Entonces, en verano, esto todavía tendría mucho más sentido, el comprar el zapato por la tarde, para que el pie esté en una situación más o menos dilatada. O sea, que el pie tiene que llevar ya una andadura, nunca mejor dicho, para que cuando lleguemos elijamos el zapato, la zapatilla perfecta. Ahora hablaremos de los tipos de zapatos y los tipos de pie que hay, pero antes tenemos alguna noticia que te he oído antes en un avance, Conchita, que hablabas del frío y el cabello, que tienen una relación importante, ¿no? Sí, Jota, igual que el calor también nos afecta en verano, pues el frío puede afectar de manera considerable a el cuero cabelludo en particular. Puede originar mayor deshidratación y puede ocasionarnos más problemas de caspa y de dermatitis o de psoriasis. Esto tiene una explicación científica, porque resulta que con el frío se produce una vasoconstricción de la glándula sebácea y entonces se provoca, digamos, una deshidratación de todo el cuero cabelludo, con lo cual hay que cuidar especialmente la cabeza, el pelo, en invierno. ¿Cómo? Pues os voy a dejar algunos consejos que nos recomiendan. Lo primero, utilizar algún gorrito. Los gorros pueden estar recomendados, pero siempre que los pongamos no muy apretados, para que no nos provoquen demasiado vasoconstricción. Entonces, y también es recomendable ponérselo y quitárselo de vez en cuando. Bueno, si te parece, eso lo vamos a ver en un ratito, porque quiero saber también qué tiene Pilar en farmacia, que está aquí preparada para contarnos. Pilar, ¿qué hay en farmacia hoy? Pues mira, en farmacia hoy, fíjate tú todo lo que traigo, Jota. Yo creo que con esto nos vamos a distraer y nos vamos a divertir. Vamos a hablar un poquito de todo, un poquito de los cuidados de los pies para callos, durezas,
Pie diabético, ojo, los diabéticos, no lo perdáis porque tenéis mucho que aprender con el respecto al pie diabético. Y fórmulas magistrales que hacemos de vaselina salicílica. Y luego una noticia de cómo los diabéticos tenéis que tomar las estatinas. Eso lo hablaremos al final del programa. Muy bien. Y Conchita, ¿qué más tenías? Te cuento que nos hemos quedado con el gorrito. Sí. El gorrito hay que, como te decía, no ponérselo todo el rato, sino ponerlo, quitarlo. Y sobre todo los que utilicen gorros, que está muy bien para proteger, hay que lavarse la cabeza por lo menos cada 2 días. También esto es importante, el cuidado del cabello con champús o con mascarillas. Igual que lo hacemos en verano, también, por ejemplo, cuando vamos a la nieve, el pelo sufre una desecación importante. Entonces son recomendables todos los champús que nos ofrezcan más hidratación. Por ejemplo, los que lleven queratina o los que lleven algún tipo de producto como el aloe vera, entre otras cosas, porque hay que protegerlo. Y luego, por ejemplo, todas las personas que están yendo a la nieve, que hay que tener cuidado porque está el tiempo un poco revuelto, bueno, pues también hay que proteger en la nieve especialmente, y también con factores de protección para el cuero cabelludo, igual que en verano, y también en el cuero cabelludo y en la cara. Esto es importante a la hora de mantener el pelo en condiciones, porque el frío puede alterarlo en gran medida. ¿Y hay una dieta que sea importante para el tema que estamos tratando hoy? Bueno, os voy a contar. Como os decía, el pelo hay que cuidarlo desde fuera y desde dentro. ¿Y cómo lo cuidamos desde dentro? Como siempre, recomendamos un alimento amigo. En este caso he elegido la remolacha. ¿Por qué? Porque la remolacha, igual que las zanahorias en general, casi todas las hortalizas, nos van a proporcionar minerales, antioxidantes, polifenoles, que van a hacer que nuestra glándula sebácea también esté más hidratada y esté más nutrida a la hora de protegernos en invierno. Con lo cual la podemos emplear en ensaladas, incluso en zumos y en algún preparado donde utilicemos la remolacha como el amigo alimento para cuidar el pelo con este frío. Venga, pues luego vamos a ver esa dieta completa, pero ahora vamos a seguir hablando de nuestros pies, una parte importante y esencial, sobre todo, decíamos, señor Alfaro, estos días de Navidad en los que trabajamos mucho nuestros pies, nos movemos mucho, hay frío y queremos saber cuáles son los calzados más adecuados y cuáles son las virtudes y los problemas que nos dan cada uno. Por ejemplo, vamos a empezar con estos tacones que seguro que muchas mujeres en casa están diciendo, como los que me voy a poner en fin de año, ¿no? Bueno, el zapato de tacón está claro que no es un zapato que aconsejemos los podólogos, pero también tenemos claro que es un zapato que se va a usar y que no pasa nada por usarlo de manera ocasional. El problema del zapato de tacón lo tenemos cuando esto se convierte en un uso permanente. La señora que solo va con zapatos de tacón, pues bueno, sí le puede generar unos cuantos problemas y tendremos que tenerlos en cuenta pues para prevenirlos. En este tipo de zapato, pues lo que vemos fundamentalmente es la altura. Cuando tenemos 10 centímetros de tacón, el 90% de nuestro peso lo estamos metiendo en la zona metatarsal. Estamos hablando pues que cuando tenemos un peso de 50 kilos, una persona caminando normal puede meter 100 kilos en el pie que apoya. Si está bailando, seguramente meterá hasta 3 veces. Entonces, ¿en qué zona estamos castigando? Estamos castigando la zona metatarsal, que es la zona de debajo de los dedos. Son articulaciones del tamaño de un garbanzo. Lo vemos perfectamente aquí en la imagen. Lo que vemos es una radiografía con un zapato de tacón puesto y vemos que toda la carga está cayendo aquí, hasta el 90% del peso. Esto sería el problema que generamos en la zona metatarsal. Después tenemos otro problema en la parte posterior de la pierna. Si llevamos 10 centímetros de tacón, nuestra musculatura de la pierna, el tendón de Aquiles, los gemelos, lo que interpreta es que se acorta en esa medida. Con lo cual, si te pegas 10 años usando 10 centímetros de tacón, cuando vayas a bajar a plano no te lo permite. Vas a tener lumbalgias, problemas en los gemelos, entonces hay que realizar un planteamiento de estiramientos. El músculo ya está acostumbrado a esa Se queda totalmente forma. acostumbrado. Vamos a ver el siguiente. Estamos hablando de unos zapatos negros, en este caso unos zapatos negros de tacón. El tacón vemos que es más amplio, pero que acaban en punta y tienen aquí cierta plataforma. Bueno, en verdad la virtud que nos da la plataforma fundamentalmente es que minimiza el efecto del tacón, porque la altura que lleva delante la restamos de la altura que llevaría el tacón detrás. Y además suele dar algo más de estabilidad. Es verdad que ahora tanto para zapato de plataforma como para zapato de tacón, para señoras que tengan que hacer un uso prolongado, se puede incluso diseñar plantillas que pueden ayudar a minimizar la carga y es una ayuda real. Pero bueno, la mejor ayuda que podemos dar es alternarlo. O sea, alternarlo, si es una chica joven no va a tener ningún problema en pasar de mucha altura de tacón a plano y eso es lo mejor que puede hacer porque no va a cortarse. Si es una señora mayor, le aconsejaremos siempre hacer una bajada progresiva de tacón, que nunca baje de golpe porque su musculatura no lo va a tolerar. Y esos tacones infinitos que vemos de vez en cuando, algunos zapatos
que tienen, bueno, en este caso tienen un tacón más amplio, pero algunos que son tacones más complicados, más altos, esos deben ser para ocasiones muy especiales. Bueno, está claro que si la base de sustentación es muy pequeña, este que vemos en la imagen sería un zapato de tacón bastante correcto, porque tiene un tacón prudente, un antepié bastante ancho. Cuando tenemos un zapato de estos de punta de aguja y muy alto, ya tenemos un problema muy básico de inestabilidad. O sea, es decir, es difícil mantener el equilibrio y tenemos más posibilidades de sufrir lesiones, pues también de esguinces o de rodilla. El tacón que vemos aquí en la imagen sería bastante prudente. Bueno, y no utilizar los zapatos adecuados, ya que he hablado de lesiones, estoy viendo aquí los dedos sufren mucho, ¿no? Hay 3 zonas importantes para cuidar, sobre todo, porque se sufre mucho cuando utilizamos un zapato que no es correcto, ¿no? Sí, bueno, los dedos, el zapato es el agente que más agrede al pie. Entonces, las zonas que agreden al pie fundamentalmente son las que vemos señaladas aquí. La zona del primer dedo, que sería la zona donde generamos el juanete, la zona del quinto dedo, porque es donde nos ataca ¿aquí? La otra zona. No, el quinto dedo hablaríamos de esta zona, que es donde nos ataca la zona externa. Quinto dedo. Y la zona del final de los dedos, que según la forma que tenga el zapato, pues puede hacer que tenga que generar dedos en garra, dedos en martillo. Quiere decir que no caben en la forma normal y tienen que estar pues, un poquito encorvados. Eso, mantenido en el tiempo, puede hacer que esa garra se estructure y nos genere un problema. Casi todas las callosidades que aparecen en el dorso del pie tienen que ver con roce del zapato. ¿Y cuando vamos a elegir un zapato, qué es lo primero que debemos pensar? Entiendo que nuestra comodidad, pero también pues un zapato más ancho de lo que necesitamos puede ser también debemos pensar que el zapato fuese el correcto para nuestro pie. ¿Esto qué quiere decir? Que ni nos oprima ni baile. Los problemas de ampollas, por ejemplo, que es muy habitual cuando alguien estrena un zapato, siempre es por fricción. Es un problema de que algo se está moviendo. Si va muy preto, genera el problema, pero si va muy amplio, también lo generará. Entonces hay que probarlo y ver que nuestro pie no baila dentro del zapato y que no genera puntos de conflicto. ¿Y cuáles son los problemas más frecuentes? Hemos visto al lado del juanete, pero ¿qué más problemas podemos tener en el pie? Bueno, los problemas... el juanete es uno de los más habituales y desde luego que más preocupa al que lo tiene, pues porque incomoda mucho a la hora de usar un calzado, porque hace que el antepié se vuelve mucho más ancho. Cuando hablamos de un juanete hablaríamos de un pie muy parecido al que vemos aquí en la maqueta. Hablamos de esta deformación y lo que va a hacer es que esta zona de hueso va creciendo, la articulación del primer dedo cada vez se hace más prominente y el primer dedo se va a desplazar hacia adentro. El juanete en verdad viene porque estamos sometiendo a una carga mantenida en el tiempo, no tanto solo por el zapato, sino por nuestra forma de pisar encima de esa zona. Siempre va muy acompañado a un pie de este tipo, que es un pie que se nos cae hacia adentro. Si solamente tratamos el juanete, o sea, quitando el juanete y no modificamos la forma de pisar, tenemos muchas posibilidades de que ese juanete con el tiempo vuelva a aparecer. En un momento vamos a hablar más de juanetes porque me gustaría preguntarle a Conchita, porque hay un alimento que tiene mucho que ver con los pies. Sí, bueno, más que con los pies directamente, lo que va a hacer este alimento, que es la ciruela pasa, es aportarnos una cantidad imprescindible de minerales que van a cuidar las articulaciones, en este caso como la del pie. Por ejemplo, entre ellos el calcio y el magnesio. El magnesio es uno de los minerales que está más relacionado con los huesos, con las articulaciones, y en este caso la ciruela pasa, igual que otros frutos secos, como por ejemplo los higos o como los orejones, también nos lo aporta. Y además la ciruela pasa tiene otra particularidad, es que tiene unas sustancias que son polifenoles, importantes antioxidantes, que lo que nos ayuda es a regenerar la masa ósea. Con lo cual, en aquellos casos donde haya problemas de degeneración, de artritis, de artrosis, o en este caso estas deformaciones que estamos viendo hoy, nos van a ayudar a combatir esa inflamación también por su efecto antiinflamatorio y amortiguador de las articulaciones. No, pues no está mal, porque en estos días ciruelas pasas hay en muchas casas. Otra cosa te tengo que decir, Jota, también son calóricas, con lo cual con cuidado. Vamos a tomar 2, 3 al día, por ejemplo, como tentempié, o en algún yogur, o en algún desayuno, como medida un poco preventiva o para ayudarnos a tener una mejor salud en los pies. Bueno, pues con mesura, tomaremos esas ciruelas pasas. Tenemos llamada, ya saben que ustedes pueden llamarnos para hablar con nuestro especialista y hacerle la consulta que quieran. Así lo ha hecho Ana, que nos llama desde Valencia. Buenos días. Sí, hola, buenos días. Aquí tiene al señor Alfaro para preguntarle lo que quiera. Vale, muchas gracias. Bueno, le quería preguntar que yo tengo juanete y me ha producido un dedo martillo
Y luego, por otro lado, como he estado andando durante todo este año por lo del colesterol y todo, pero me ha salido una fascitis en la planta del pie izquierdo. Entonces, ¿por dónde empiezo para paliar esto que me ha pasado? O que tengo. Bueno, en verdad son cosas que tienen bastante relación. Exacto. El juanete le ha salido casi con toda posibilidad, pues porque su pie sea un poquito valgo, el pie tenga que caerse hacia adentro y mantengamos esa zona con sobrecarga, y esa forma de pisar que llamamos con más pronación, que el pie cae hacia adentro, tiene mucha relación con las fascitis, que es un dolor en la planta, más tirando hacia el talón. Lo ideal, yo creo que deberíamos empezar por hacer un correcto estudio de la marcha, ver cómo pisa, ver si realmente ese juanete ha salido por una forma de pisar defectuosa, mejorar el tema de la fascitis, que se lo podemos mejorar sin ningún problema con una plantilla que esté correctamente diseñada para eso, y ver si esa plantilla nos sirve también para frenar el avance del juanete y a lo mejor poder de momento funcionar así. Si eso le agobia mucho el tema de calzarse o le incomoda mucho el juanete, la solución debería ser quirúrgica, pero no quita una cosa con la otra. O sea, al final, aunque se opere el juanete, necesitamos saber cómo pisa para ver si podemos evitar que le vuelva a salir. ¿Y cuándo sabemos que debemos operarnos de juanetes? ¿Qué momento? Bueno, fundamentalmente es una decisión, en muchos casos, pues si hablamos de señoras estética, o sea, que ve que le complica mucho la vida a la hora de calzarse, y yo creo que si le complica mucho, hace bien en operarse, porque la cirugía cada vez es menos agresiva, con mejores resultados, y bueno, y en otras veces es el problema del dolor, o sea, que realmente se ha probado con una plantilla, no mejora, sigue doliendo, pero siempre debería ser la cirugía el último paso. Intentar por la vía de momento no quirúrgica todas las cosas que podamos hacer para ayudarle, y si no, pues siempre podemos llegar a la cirugía. Y antes, ¿cómo podemos? A mí me gustaría preguntarte, ¿cómo podemos evitarlos? Si puede evolucionar a más, y qué tipo de ortesis se llama, de ayudas temporales para suplir una deficiencia, ¿qué tipo debemos de utilizar? Bueno, sobre todo es importante que entendamos que el juanete, como decíamos antes, es un problema de una forma de pisar, es la causa. De hecho, vemos abuelas con juanete, hijas con juanete y nietas que acaban desarrollando un juanete, pero ninguna de las tres nació con un juanete. Es decir, lo que han heredado las tres ha sido una forma de pisar. Si actuáramos preventivamente, suficientemente pronto, mejorando ese apoyo, posiblemente haríamos que la nieta ya no desarrollase el juanete. Esa sería la primera medida, intentar prevenir mejorando la forma de pisar. Una vez que el juanete está instaurado, la mejor prevención va a ser mejorar el apoyo, o sea, no tanto hacer muchas cosas en la zona del juanete, sino hacer cosas en el arco del pie, plantillas. O sea, mejorar el apoyo del arco para que el pie no siga cayendo y no siga metiendo carga encima. Y sí que es verdad que en algunos casos, cuando generamos una callosidad entre un dedo y otro, pues sí puede ser muy interesante usar un separador pues de silicona, por ejemplo, que bueno, nos ayude a que no roce un dedo con otro. Pero el separador no va a impedir mucho el avance del juanete, lo que lo va a impedir es el soporte del arco. Muy bien. Seguro que en farmacia hay muchas cosas para prevenir, cuidar y tratar los juanetes, Pilar. Exacto, Jota, hay unas poquitas. Sí, vamos a empezar a enumerarlas, ya ves cómo tengo esto hoy. Mira, por de pronto he traído unas sales, porque ahora estamos todos de compras y vamos a la calle y estamos todo el día con el tacón andando y llegamos a casa con los pies recocidos, que suele decir la gente. ¿Por qué no un baño de sales? Esto relaja mucho y te deja el pie muy relajado y te deja muy bien. Otra cosa que traigo también, crema para los talones que están agrietados. Eso suele pasar más en verano cuando nos quitamos la media y utilizamos zapatos sin la parte de detrás, pero son cremas que también hidratan y te van quitando esas durezas. Lo que antes hablábamos, las ampollas. ¿Cuántas veces te sale una ampolla por un zapato que no es bueno que lo utilices? Y esa ampolla, pues te pones un parchecito de estos que lo que hace es hidratar y de verdad ves el cielo abierto. Porque es que yo he visto a gente llegar a la farmacia con unos dolores que se les saltaban las lágrimas, ponérselo y decir, bueno, parece mentira. Se nota mucho, se nota mucho cómo ayuda. También traigo productos, como no, para los hongos, porque también ahora, que vuelvo a repetir, que estamos todo el día de compras, sudando, sales, entras, los hongos se lo pasan fenomenal en cuanto ven un poquito de humedad. Entonces, bueno, hay que tratarlo también. Los hongos en las uñas de los pies es muy corriente. Traigo también para las durezas. ¿Por qué traigo las durezas? Mirad, si la dureza es muy profunda tenéis que ir al podólogo. No os lo quitéis vosotros. Pero si es una dureza superficial podéis ablandarla con este tipo de cremas y luego con una lima como este tipo quitarla y ayudar a quitarla. Pero nunca usar cortacallos. No os recomiendo los cortacallos, que yo he visto más de un corte en los pies y luego fíjate tú cómo andas con un corte en los pies. Dejárselo a los podólogos, que para eso ellos son los que lo dominan. Y ahora vamos a hablar del pie diabético. Si tú eres una persona diabética,
sí o sí te tienes que hidratar los pies. Aunque tú digas, si los tengo perfectos, te los tienes que hidratar. Muchísima hidratación todos los días. En cuanto tengas la más mínima herida, ya estás yendo al podólogo para que él te la revise. Porque esas heridas muchas veces se complican y pueden acabar en amputaciones de un dedo y con problemas mucho más gordos. Entonces, ojo los diabéticos, tenéis que ir al podólogo, revisaros y vigilaros muchísimo. Y mucha hidratación. Y antes que hablábamos de juanetes, también en general, ya no a los diabéticos, en general os recomiendo que las plantillas, una cosa es que te pongas una plantilla porque un zapato, pues bueno, se te sale un poco y te molesta, y otra cosa es una plantilla a medida, porque evitamos juanetes, evitamos rozaduras en caso de los diabéticos. Siempre os recomiendo que vayáis a la ortopedia, al podólogo, a haceros las plantillas a medida. Y ya por último, fórmula magistral, esto es muy mío, muy de la farmacia. Hacemos muchísimo la vaselina salicílica al 10%, depende de la concentración que mande el podólogo. ¿Para qué es la vaselina salicílica? Pues mirad, la vaselina salicílica es muy sencillo. Se da en el sitio donde tú tienes la dureza o la queratosis y lo que haces va quemando y así te lo van quitando. Siempre la proporción que te haya mandado el médico o el podólogo. Pero esta es una fórmula magistral muy utilizada en estos días, Jota. Interesante, sobre todo, pero sobre todo esto último que dices, no lo conocía, que va quemando. Es que todos los días te enseño algo. Bueno, está muy bien ese consejo para todas esas personas pues que tengan alguna dureza, algún problema en los pies. No sé si hay personas que tengan tendencia a tener más riesgo. ¿Qué tipo de personas serían estas? Bueno, como muy bien ha explicado Pilar, el tema, y en este gráfico podemos ir viendo factores que irían sumando riesgo. El calzarse exclusivamente a la moda ya es un riesgo. Porque es lo de ir siempre con taconazo, ¿no? Sí, pues porque entendemos que una punta va a hacer que los dedos se deformen, que la altura del tacón te va a cortar, pues todas las cosas que hemos hablado antes. Si a esto le sumamos sobrepeso, aumentamos exponencialmente el riesgo, porque nuestros pies nos aguantan durante todo el día, son los cimientos de la casa, y como decía antes, en cada paso que damos, solo andando metemos el doble del peso nuestro en cada pie, si corremos hasta 4 veces. Entonces, claro, una persona que pese poco, 50 mete 200 kilos en el pie que cae, con lo cual cada kilo de más que tengamos es un riesgo añadido en nuestro pie real. Si la obesidad, pues lógicamente va a estar muy vinculada al sobrepeso. Y como decía Pilar, el tema de la diabetes. La diabetes, el concepto de pie diabético, que está muy de moda, un diabético fundamentalmente en sus pies, y no tiene que asustarse, lo que tiene que hacer es hacer la prevención que tiene que hacer. Va a tener 2 problemas. Uno es la pérdida de sensibilidad. La pérdida de sensibilidad va a hacer que un roce no note, por ejemplo, que le roza y eso acabe siendo una úlcera. Y otra, la menor aportación de sangre al pie, que eso el problema es si hace una herida va a costar mucho más curarla porque llega peor la sangre y llega peor los nutrientes que tienen que hacer que la herida cure. El paciente diabético tiene que tener una prevención mucho más extrema que cualquier otro paciente, y tal como decía Pilar, sobre todo es muy importante que un paciente diabético que tenga una callosidad importante no se aplique un callicida, o sea, no aplique un callicida de los que están pensados para quemar muchísimo la piel, pues porque puede ser que queme el callo, pero puede ser que queme la piel de alrededor y nos haga una quemadura de 2.º grado. Entonces, el paciente diabético, como muy bien lo ha comentado Pilar, tiene que, al más mínimo riesgo, acudir a la consulta del podólogo y le hará su plan. Claro, para eso están los especialistas. Ha hablado antes de andar mal, hemos insistido en lo de hablar mal, y yo he leído antes algo de un estudio de la pisada. ¿Qué es esto de estudiar la pisada? Bueno, es fundamental porque cada uno, igual que tenemos una huella dactilar, pues cada uno tenemos un pie que es distinto de todos los demás y una forma de pisar que es distinta. De hecho, es bastante habitual cuando alguien dice, tiene los andares de su padre. Y es verdad, se hereda la forma de pisar. Y esa forma de pisar no va a ocasionar solo problemas en el pie. Si tú pisas mal, el pie es el punto de apoyo, va a ocasionar problemas en el tobillo, en la rodilla, en la cadera, a nivel muscular. Entonces, hacer un estudio de pisada y hacerlo clínicamente, es decir, ahora es verdad que como esto está muy de moda, pues puedes encontrar que casi en cualquier sitio ves tu pie en colorines. No se trata de ver el pie en colores solo, sino que sepamos interpretar. Cuando vemos una imagen como la que tenemos aquí, esto es un mapa de presiones y lo que nos dice es qué zonas de presiones. Aquí lo que vemos, has pasado andando por un sistema de sensores y lo que nos dice es qué zonas meten más carga, donde esto sería todo el pie, ¿no? Talón, esto sería el talón y esto la zona del antepié. Y aquí ya veríamos, por ejemplo, que esta zona de pie no tiene ningún apoyo, lo cual ya tendríamos garantizados unos cuantos problemas, pues, de inestabilidad, de sobrecarga. Este sería el punto de máxima carga. Nos da muchísima información, pero hay que saber interpretarla y saber para qué la queremos. Una vez que tenemos información, ver cuál es el paso siguiente, que sería, en caso de tener que hacer una plantilla, pues bueno, utilizar la tecnología que hoy ya tenemos a disposición de toma de moldes, de escáneres en 3D, para ver qué queremos hacer en esa plantilla para que realmente resuelva el problema. Y tu plantilla es solo para ti, no tiene nada que ver
con una plantilla de otro paciente, ni una plantilla genérica va a solucionar problemas, pues vamos, va a ayudar en algunas cosas, lógicamente, pero un problema importante tiene que ser un tratamiento personalizado. Mejor pasar por el especialista. Tu pie es solo tu pie. No sé si les ha pasado en casa, yo cuando he dicho, y aquí en el centro ven que no apoya, y lo primero que he hecho ha sido apoyar en el suelo, a ver si yo apoyo o no apoyo, y no lo tengo muy claro. No, hay que verlo con un sistema de sensores, sí. Vamos a insistir, que lo hemos comentado al principio, ¿qué indicaciones debemos tener antes de estrenar unos zapatos nuevos? Claro, porque luego llegan las temidas rozaduras, esas rojeces, ese dolor que cuando te lo quitas dices, ¿qué ha pasado? Que llevo con una presión importante un tiempo. Bueno, importantísimo que entendamos que el mejor consejo sería, igual que a un corredor nunca le aconsejamos que estrene una zapatilla para correr una maratón, tiene que usar una que ya tiene usada, pues para unos zapatos de fiesta, pues el zapato que se vaya a estrenar esta Nochevieja, lo que aconsejaríamos es que varios días antes, una horita en casa, se fuera llevando pues para que el zapato fuera dando un poco de sí y para que viéramos si nos genera algún problema concreto. A nivel de algún truco casero para decir, bueno, ya tengo el zapato y es el que voy a llevar, pues bueno, en las zonas donde habitualmente genera conflicto, podemos aconsejarle que con un poco de crema hidratante la ponga dentro del zapato en esa zona, eso va a hacer que el zapato ceda un poco. ¿En el zapato o en el pie? Dentro del zapato, y el día de usar el zapato le puede ayudar, igual que hacemos con futbolistas a veces, pues el que se ponga un poco de vaselina en el pie y vaselina en la zona del zapato donde le genera el conflicto. Y eso suele ser la parte trasera, la del talón, bueno, arriba, la del talón y muchas ¿no? veces las zonas del dorso de los dedos. Ajá. Es verdad que sobre todo en calzado de mujer, la zona del quinto del dedo pequeño, que suele estar más comprimido, suele dar muchos problemas. Un poquito de vaselina le va a ayudar a evitar un poco la fricción, pero vamos, lo ideal sería probar el zapato, haber caminado un poquito antes y comprobar que realmente ese zapato no nos vaya a hacer un destrozo. Y frente a los pies cansados, ¿qué hacemos? ¿Está bien un masaje? ¿Lo recomendable un masaje? No. Bueno, el masaje siempre va a venir bien. Un pie cansado, si después, por ejemplo, hemos pasado la Nochevieja con... ¿O un baño de pies? Sí, hemos pasado la Nochevieja con un zapato de tacón y al día siguiente es verdad que el pie está cansado, pues el mejor consejo es bajar del tacón, liberarlo el antepié de esa carga que le supone llevar el tacón, ir a un calzado mucho más ancho para que las cabezas metatarsales se expandan, hacer un baño con sales va a descongestionar muchísimo el pie y por la noche, si consigues engañar a alguien para que te haga un masajito con crema hidratante, va a ser perfecto y si no te lo puedes hacer tú mismo, pero es verdad que una crema hidratante para el pie por la noche es un tratamiento fenomenal. El pie se hidrata al contrario del cuerpo. El cuerpo se suele hidratar por el día después de la ducha, el pie no aconsejamos hidratarlo por el día, aconsejamos hidratarlo por la noche. El motivo es que si tú te duchas, te hidratas el pie y luego te pones un zapato que vas a sudar, la crema y el sudor en lugar de hidratar va a macerar. Lo que intentamos es hidratar por la noche que sea descalzo. Con el pie descalzo. Muy bien, o sea que el día 1 es el día para pedirle perdón a nuestros pies. Caminar un poquito descalzo también es una muy buena medida para descongestionar el pie. En superficie no dura, en madera, en una alfombra, caminar un poco descalzo. La playa, es maravilla. dicen que viene muy bien. Si no se va a la playa ya fenomenal. Bueno, vamos a seguir en este caso. Antes nos ha avanzado Conchita una noticia que decía que algo que hacemos muchos, que es, bueno, vaya atracón, me he pegado hoy al mediodía, pues porque es el día de Navidad, he comido con la familia, esta noche no ceno. Conchita, eso muy bien, parece que no está, ¿no? Pues no, Jota, eso no es nada recomendable. En Navidad son típicas las comidas, las cenas copiosas y no es buena solución dejar de comer o incluso ayunar, como hacen muchas personas. La recomendación es todo lo contrario. Podemos hacer una cena, por ejemplo, más ligera si hemos comido una comida copiosa, pero en cualquier caso hay que cenar. Y hoy os traigo una recomendación que además hago yo mucho en casa. Mirad, es una ensalada con lechuga, puede ser una lechuga romana, manzana verde ácida, unos taquitos de queso fresco y simplemente le vamos a añadir lo que es una cucharita de aceite de oliva, solo fijaos que digo una cucharita, ¿eh? Ya sé que es poco, pero es que si no le cargamos de calorías a la ensalada. Y vamos a añadirle también vinagre de manzana. ¿Por qué? Porque el vinagre de manzana es muy depurativo, nos va a ayudar a saciarnos y a sentir menos hambre. Entonces, esto es una buena opción para compensar esos excesos, pero en cualquier caso hay que cenar o hay que comer. Y muy importante también el desayuno, ¿de acuerdo? Ahora os voy a contar dos de los factores de riesgo que hemos comentado con el doctor, que eran para nuestros pies, para conservar una buena salud, tenemos que evitar el sobrepeso y tenemos que evitar el ácido úrico, la carga de proteínas a la que estamos sometidos durante estas fiestas. Con lo cual, os voy a comentar alimentos que tienen un índice glucémico muy bajo, es decir, estos alimentos no nos van a subir el azúcar en sangre. Por ejemplo, los cacahuetes como tentempié,
La soja, que la podemos emplear en granito o también en brotes, en ensalada. La fructosa en sustitución de los azúcares. Por supuesto, muchas frutas, entre ellas el pomelo, la ciruela, que le hemos comentado hoy como alimento amigo también para los pies. Todas las leguminosas nos van a aportar una glucosa necesaria, pero no van a hacer que suban los índices glucémicos en nuestra sangre en estas fiestas, con lo cual, además la leche desnatada también, que ahora comentaremos, todos estos alimentos van a hacer que nuestra glucosa se mantenga a raya en vacaciones. Y luego, estos que tenemos aquí son alimentos que nos van a proporcionar una cantidad de ácido úrico muy limitada. ¿Por qué? Porque durante las fiestas consumimos muchísimas carnes, pescados, marisco, y esto hace que los niveles de ácido úrico se disparen. Vemos también problemas en las articulaciones. La gota es una patología muy típica en estas fiestas. Los cálculos. Bueno, pues ¿cómo lo bajamos? Consumiendo alimentos ricos en fibras y en vitaminas. Como siempre os aconsejamos, las frutas. Pero también son bajos en ácido úrico los huevos, si son cocidos mejor, no fritos, por supuesto, las nueces, que nos aportan también ácidos grasos saludables y que son también recomendables como tentempié, los quesos frescos, bajos en calorías, como os decía antes también la leche desnatada o incluso semidesnatada. Y luego dos tipos de panes para estas fiestas. Mejor consumir el pan integral o incluso una variedad de pan de maíz, que también va a hacer que nuestro ácido úrico se compense y sea bajo en calorías. Con lo cual, fijaros qué bodegón tan maravilloso para poder pasar unas fiestas y compensar esos excesos, Jota, que solemos hacer todos. Eso estábamos comentando, que es una dieta bastante completa y muy sana, por supuesto, la que nos has ofrecido. Gracias, Conchita. Vámonos de nuevo a la farmacia, porque hemos oído un par de veces hablar de la diabetes y también de las estatinas. ¿Lo he dicho bien, perfecto, Pilar? ¿Sí? Perfecto. ¿Qué relación tienen? Pues ahora os lo voy a contar. Es una noticia que ha sacado la Asociación Americana de Diabetes, que recomiendan a todos los diabéticos que tomen estatina. Os voy a explicar por qué. ¿Qué pasa con la diabetes? Como decía antes muy bien Víctor Alfaro, la diabetes hay un fallo de riego. A nivel de pie, pues se nota en el pie diabético, pero yo voy a hablar en el riego en general. Aparece la placa de ateroma, aparecen problemas cardíacos, aparecen muchos problemas a nivel circulatorio. ¿Qué pasa si tú te tomas una estatina? La estatina evita la placa de ateroma, va a ayudarte a que tengas mejor el riego, ¿vale? Pero luego, además, hay otra situación, que es el hígado. Si tú, vamos a explicarlo al revés, si tú la diabetes la tienes mal controlada, es decir, tienes mucho azúcar en sangre, el hígado no puede asimilar todo ese azúcar. Entonces, ese azúcar, en vez de machacarlo, metabolizarlo, lo que hace lo cambia por triglicéridos. Otros que son negativos para la sangre, que aumenta también otro tipo de grasa en sangre. Entonces, por eso la Asociación Americana ha hecho como una especie de árbol de decisiones y ha dicho, si tú eres diabético y tienes un poquito ya el colesterol alto, empieza con estatina. Y por supuesto, tómate bien la medicación de la diabetes para evitar esa subida de colesterol y triglicéridos. Entonces, ya lo tenéis muy claro, diabéticos de tipo 2, tenéis que tomar estatinas y si no, haceros un análisis y el médico os lo dirá. Bueno, completa esa información y un buen aviso y un buen consejo. Víctor, me gustaría que comentásemos también la gente que tenga alguna duda. ¿Tenéis una web de referencia, algún sitio donde puedan acceder? Sí, bueno, tenemos una web que es podoactiva.com, en donde hay un... www.podoactiva.com. Y hay un blog en el cual, pues bueno, vamos escribiendo cada semana un tema divulgativo, intentando que sea en lenguaje divulgativo, sobre juanetes, sobre cualquier tipo de patología del pie, y donde recibimos también las consultas de gente que quiere que le expliquemos cosas. Sí, y directamente contestáis. O sea, yo puedo entrar, poner una consulta, vosotros contestáis y luego, si va a más... Y intentamos responderlo prácticamente en el día, todo lo que se puede, pues porque muchas veces es verdad que la gente, hay tanta información ya en Internet que necesita simplemente un poquito de luz en darle un pequeño consejo. Tanta información y muchas veces desinformación, ¿no? Sí, yo creo que cuando hemos hablado antes de calzado, un tema importante también, cuando en el tema del calzado deportivo, que es posible, va a haber muchos niños que van a pedir a sus padres calzado deportivo estas Navidades para la Carta de los Reyes, y pues bueno, es muy importante el que tengamos claro que cada calzado es para un deporte, para una superficie, para un tipo de juego. En el tema
tema de las botas de fútbol, por ejemplo, una bota de fútbol de un campo de césped natural no tiene nada que ver con un calzado de césped artificial. Incluso le podría lesionar. Entonces es muy importante que los tacos son diferentes, tiene que ser y distinto el apoyo taco, y todo, distinto ¿no? distribución. Si tú corres, no tiene nada que ver según la superficie en la que corres. Entonces hay que ir a una tienda especializada y que te asesoren muy bien de cuál es el tipo de calzado para el deporte que vas a hacer, la intensidad, tu peso, la superficie. Ahora está muy de moda el running, por ejemplo, esto de correr, que vemos a todo el mundo corriendo por la calle sin ir a ningún lado, pero oye, por salud, ¿qué tipo de zapatillas serían adecuadas para...? Bueno, el running, que es fenomenal porque es una cosa eso, tú la puedes hacer cuando quieres y cada vez va más en alza. Es muy importante pues saber tu forma de pisar, o sea, hacerte un estudio de carrera, saber cómo pisas si ya lo practicas con cierta intensidad es importantísimo porque va a depender mucho el tipo de zapatilla a cómo tú pises. El hecho de que lleves la amortiguación suficiente, si corres en asfalto o corres en tierra, cuánto pesas, si haces series cortas o eres un corredor de larga distancia. Al final es muy importante tener muchos parámetros para elegir la zapatilla que a ti te va a venir bien y que en caso de que de verdad tengas un defecto de pisada, podértelo solucionar con una plantilla si es necesario. Y vamos a lo serio, que en 2 días estamos en fin de año y aquí el que menos va a bailar un poquito. ¿Qué calzado nos ponemos para bailar? Ya hemos dicho que en mujeres, ojito con el tacón, que sean un poco prudentes, pero ¿y en caballeros o en chicas que no quieran tacón? El zapato habitual, el que recomendaríamos para hacer una actividad pues de caminar bastante o como lo que estamos hablando, sería un zapato que incorpore algo de amortiguación. La suela, antes un zapato bueno iba vinculado siempre a una suela de cuero. En verdad, una suela de material sintético, de goma de buena calidad, es mucho mejor para nosotros que una piel dura debajo del pie. Entonces, algo que nos dé un poquito de amortiguación, si puede ser acordonado, va a hacer que la sujeción sea mejor, que nuestro dedo quepa suficientemente bien. Y en el caso del súper taconazo, pues bueno, pues yo creo que allí, si no tiene claro que vayamos a aguantar la noche, pues echar unas bailarinas de estas plegables que están muy de moda y cuando llegue el momento, pues cambiarlas. Con el tacón como con el alcohol, con prudencia, ¿no? Poquito a poco y ya está. Vamos a ver qué tenemos para mañana, Conchita, en cocina, porque entiendo que también nos vas a dar consejos con algo que tiene que ver con esta fiesta, de relajarse un poco, ¿no? Vamos a relajarnos, Jota, que estamos en Navidad. ¿Y cuántas tensiones vienen acumuladas de todo el año, verdad? Ahora estamos moviendo muebles, estamos a que saca el árbol, que pone el árbol, que viene a cenar no sé quién, que coge la fuente, que coge tal. Y esto todo lo sufre la espalda, lo sufren las tensiones musculares. Con lo cual, mañana vamos a tener un programa para ayudaros a relajaros. Vamos a hablar de cómo combatir esa tensión, cómo combatir esas tensiones musculares. Además, vamos a hablar de una técnica nueva que casi lo tengo que leer porque es el kinesiotapping, y también vamos a hablar de la importancia de tener un adecuado peso para no soportar esas cargas musculares. Así que mañana prepárense porque vamos a hablar de relajación total en Navidad. Eso es, que hay que ir preparándola, que ya quedan poquitos días de fiesta. ¿Y en Farmacia Pilar qué tenemos mañana? Pues vamos a hablar de relajación, vamos a hablar de relajantes musculares medicamentosos, que son 2 o 3, hay pocos, además hace falta receta, lo adelanto ya, pero sí relajantes que son productos naturales. Y entonces, como siempre, acudir a la farmacia a consultar cuáles son. Mañana vamos a verlos. Muy bien. Víctor, no sé si tienes algo más que añadirnos. Bueno, en todo caso, que un apunte que la Asociación Española de Podología Deportiva, EPODE, ha emitido un comunicado hace poco junto con otras asociaciones para insistir en lo importante de que un estudio de pisada se realice por un especialista, se haga una clínica podológica con garantías para minimizar problemas de salud. Una plantilla mal hecha puede generar un problema. Muy bien, pues nos quedamos con ese detalle. Víctor Alfaro, podólogo y director de Podoactiva, ya saben, podoactiva.com. Muchas gracias por estar con nosotros.